Te agradecemos, Señor, por la palabra con la que nos despiertas cada mañana, por tu espíritu que nos alienta a buscarlo, por el amor que tienes para nosotros siempre. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu perseverancia, por tu fidelidad, que al final de cuentas, por esa fidelidad, contamos con tu paciencia y tu perseverancia. Y gracias por darnos algo no conforme, no directamente proporcional a lo que nosotros te damos. Porque si la paciencia, la fidelidad, la misericordia, la gracia, todo el amor que tú nos das, no es directamente proporcional al que recibes de parte de nosotros. Y en ese sentido, Señor, qué pena, de verdad, qué pena que nosotros no somos iguales a ti. Y te damos gracias porque pone tu espíritu para que sí alcancemos tu estatura, para que sí llegamos a ser a imagen de Cristo. Porque ciertamente agradecemos que tú, siendo superior a nosotros, nos escuches, nos atiendas, nos respondas, pero también agradecemos que has puesto tu propio espíritu para que la brecha cada día, cada vez sea menos grande, Señor. Cada día estemos más cerca de ti en cuanto a también a tu carácter moral, porque ciertamente tenemos que considerar eso. Tú quieres que alcancemos tu carácter moral, que alcancemos cada día más tu sabiduría, que vayamos muriendo a esa naturaleza tan limitada se, que se deterioró por causa del pecado. Porque todo era mucho mejor hasta que el pecado deterioró. Y eso yo sé que ha sido, ha sido terrible para el mundo. Un mundo que está hecho para grandes cosas, pero que el pecado las ha reducido. Las grandes cosas, las maravillosas cosas, las cosas puras que tú tenías y tienes todavía para nosotros, pero que se han deteriorado por causa del pecado. Por eso también buscar tu palabra es dejar de buscar el pecado. Buscar tu verdad es para dejar de buscar mentiras. Buscar tu pureza para ya no buscar ni tomar de impurezas. Buscar de ti para ya no buscar del mundo, de las tinieblas tampoco, ni de la carnalidad que hay en nosotros. Eso es caminar contigo, andar contigo para un continuo perfeccionamiento. Perfeccionamiento, porque tú eres perfecto y tú quieres perfeccionarnos en todo. Señor, que esta palabra sea otro salto adelante, que la pongamos en práctica para que, siguiendo adelante, Señor, prosigamos a la meta y que enseñemos a otros, Señor, porque lo que aprendemos es para enseñar a otros, para que también ellos sigan la meta. Y ahí es para que mostremos que Cristo, tú en nosotros, eres la respuesta para el mundo. Tú mejoras, tú salvas familias, comunidades, naciones enteras, si confiamos en ti y sobre todo si caminamos contigo. Bendícenos en ese sentido, Señor, y te damos gracias por la bendición que tienes para nosotros cada día. Y hoy, de antemano, antes de escuchar tu palabra, la bendecimos. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, gracias a todos. Y esta palabra muy útil para dejar atrás sentimientos que no nos deben acompañar, por ejemplo, tristezas, rencores, también esos sentimientos que nos dan pena, por ejemplo, ciertos deleites pecaminosos que nos generan culpa. Y también para dejar atrás hábitos, porque los hábitos vienen de pensamientos que comienzan a tener poder. Pensamos en cosas, esos pensamientos se vuelven órdenes, las hacemos esas cosas una vez, dos veces, tres, cuatro, y ya se vuelven hábitos. Y como no nos hacen daño, o perdón, no nos hacen bien, perdón, no nos hacen bien estos pensamientos que se vuelven hábitos nocivos, vamos a abordarlo desde un aspecto muy interesante, desde los recuerdos. La palabra de hoy se titula Recuerdos sanos. Puedo recordar hasta lo malo y eso me puede producir salud, pero hasta puedo recordar cosas que fueron bonitas, pero ya pasaron y me pueden producir daño. Esto es interesante. Primero quiero que vayamos buscando primero Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Mientras que buscamos primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, prestemos también atención a esto.
Bueno, me gusta decirle busquen el versículo, pero de repente me pongo a hablar un poco y espero no distraer una cosa como la otra. Vamos a meditar en esto. Hubo eventos que nos hicieron tener pensamientos pecaminosos. En el pasado hubo cosas que nos pasaron y nos pusieron a pecar pecaminosamente. Por ejemplo, alguien nos insultó en el pasado y eso nos hizo pensar en ese momento con pecado. Los maldecimos. Alguien me dijo un chisme malintencionado y a mí me hizo pensar, yo quiero saber más, lo que me despertó morbo y hasta una insistencia, dime más, dime más, dime más. O sea, un pensamiento que me llevó a un mal sentimiento, a una mala acción. Entonces, bueno, eso ya pasó, ¿verdad? Eventos que nos hicieron pensar con pecado. Pero, ¿qué pasa? A veces lo recordamos, y esto es bien cuidadoso. Recordamos esas cosas que pasaron y volvemos a pecar. Aquel que, por ejemplo, se metió en una relación sentimental porque se le insinuó una mujer para puro pecado. Y en ese momento cayó, yo puedo tener acceso a esa mujer y peco con ella. Bien, pecó. Ahora, puede ser que la recuerde y la añoro. Ay, que lo bonito que fue en ese momento. Peco de nuevo. O el ejemplo de la palabra violenta. Me dijeron algo violento, un insulto. En ese momento pequé porque lo maldije y ese pensamiento me llevó a insultarlo, pegarle, a tener rencor. ¿Qué pasa? Ha pasado mucho tiempo, mucha agua bajo el puente, como se dice, y lo recordamos y nuevamente nos da coraje. ¿Has notado esto? Recordamos cosas que ya pasaron y nos despiertan los pecados, los pensamientos pecaminosos de ese tiempo. Y es triste, pero un solo evento, porque a veces fue un solo evento que ocupó unos segundos en nuestras vidas. Y unas personas que protagonizaron eso, la insinuación, la mala oferta económica, o sea, el dinero mal habido, la palabra ofensiva, fueron fueron personas que de un momento, fueron unos segundos, a veces ni un minuto, y eso que pasó nos puede hacer pecar muchas veces cada vez que lo recordamos. Recordamos aquello que nos hizo pecar y volvemos a pecar en nuestro corazón deseándolo, produciendo sentimientos. ¿Cómo podemos evitar esto? Y por eso quiero que tengamos recuerdos sanos. No es que ya me tiene que dar amnesia, porque a veces podemos pensarlo, entonces preferiría no acordarme algo, tengo que acordarme. ¿Pero para qué? Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien, primero confesar sobre aquello que yo recuerdo. ¿Qué pecado hay? Señor, estoy recordando cuando, por ejemplo, me invitaban a fugarme del trabajo, ¿no? No, vamos a dizque hacer una comisión del trabajo y nos íbamos era al mall a hacer cosas que no eran. Eso estuvo mal, pero de repente lo estoy extrañando. Confieso que cuando recuerdo eso, extraño, ay, no era tan malo, era divertido. Recuerdo cuando mis amigos me decían: "Pégale mentira a tu esposa porque nos vamos al bar, nos vamos a cosas que no son correctas". Y confieso que estuvo mal, es verdad, ya pedí perdón por eso, pero confieso que lo extraño. Pido perdón por eso. O me recuerdan tal persona que me hizo daño y vuelvo a tener coraje. Pido perdón por eso. Lo recuerdo, pero desprendiéndome de los sentimientos negativos, de los pensamientos impuros, comienzo a limpiarme. Confieso que cada vez que recuerdo esto, hay pensamientos impropios. Y ahí el Señor, ¿qué dice? Nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y puede ser que en un momento dado, aquello que me producía deleite o molestia o amargura o codicia, lo recuerde ya con pureza. Y recuerdo esos tiempos, digo, de verdad, eso estaba mal. Recuerdo, estaba mal, de hecho estaba mal. Una vez, y les cuento esto mientras que buscan Jeremías 17, busquemos el libro de Jeremías. Miren, esto es bien interesante y a veces triste. Una vez escuchaba a un estudiante de seminario, pues un estudiante que estaba en el seminario para misioneros. Y
Él dio una prédica sobre y en su pasado, él hablaba de su pasado, que él tenía muchas novias, que él tuvo muchas novias, que él los 14 de febrero salía en una canasta a repartir regalos a las novias que tenía antes de Cristo, pero que él ya no hacía eso. Sin embargo, un compañero muy amigo de él le dijo, y yo tuve la oportunidad de escucharlo, le dijo: "Me preocupa que te gustó mucho recordarlo, te deleitaste en eso". O sea, una sonrisa, una actitud, como qué bonito fue aquello. No lo hago, pero qué bonito es. No lo hago, pero me produce nuevamente esa añoranza. Y si esa añoranza está ahí, ahí eso es lo que yo hablaba de errores con los pecados. ¿Se acuerdan que yo decía, a veces dejamos los pecados en pausa? No los hago, pero están latentes. ¿Y cómo están latentes? Porque cuando recuerdo aquellos viejos pecados, como que me gusta. Y no los hago, pero los vivo, me hago la peliculita aquí y siento lo que sentí en esa ocasión. Y así le dijo el muchacho: Lo que no me gustó fue que te deleitaste mucho en recordarte, te sentiste orgulloso en ese momento". Como amigo se lo dijo, y bueno, yo no era mi voluntad, pero terminé escuchándolo. Cuidado cuando recordamos. Sí, debemos recordar como Pablo. Pablo no se jactaba de sus persecuciones. Sí le enseñaba, iba camino a Damasco, el Señor intervino, caí. ¿Qué quieres que yo haga? Reformulé mi vida. No había deleite. ¿Y esto por qué es bueno? Para enseñarle a los otros. Yo puedo enseñar a los otros, deja eso atrás, pero que la gente no diga, ¿estás seguro que lo debo dejar atrás? Porque a ti como que te gusta recordarlo, te deleita, te da una sonrisa con una picardía, o se te endurece el rostro cuando recuerdas eso. He visto personas que cuando cuentan lo que le pasó hace años con alguien, se le vuelve a endurecer el rostro, se le amarga la voz. Eso es un recuerdo insano. Qué bonito poder decir, sí, yo me acuerdo cuando me hizo daño esta persona, pero eso ya pasó, no me molesta, no me afecta. Pero eso es a través de confesar el pecado. Señor, cada vez que recuerdo esto, se reavivan los sentimientos, reviven los sentimientos, los pensamientos de los sentimientos pecaminosos. No hago, pero sí siento, sí pienso, y ese pecado, perdóname. Dice Jeremías 17, versículo 14, una palabra que es muy certera y muy apropiada para tener recuerdos sanos, ya no pecaminosos. Dice: "Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza". Sáname, Señor. Pedirle eso, sáname de esto, sáname de este deleite, de esta rabia, de este rencor, de este de querer volver atrás. Mirar a Sodoma y que bueno, pero de todas maneras ahí como que había algo que me gustaba, como le pasó a la esposa de Lot. O sea, sáname de eso. O sea, este versículo nos dice, ante eso que está mal, yo le pido a Dios: "Señor, sáname de eso. Estoy arrepentido, ya yo no quiero esto. Tú me vas a sanar. Tú me vas a hacer tú me vas a llevar a una condición donde mis pensamientos acerca de lo que estuvo mal sean sanos. Y aquello que me llevó a pecar sean sanos, ya nunca más. Nunca más esos deleites, nunca más esos rencores, nunca más esas tristezas, nunca más esos miedos". Vamos al segundo libro de Crónicas, versículo 7. Segundo libro de Crónicas, versículo 7. Capítulo 7, perdón, corrijo, capítulo 7, versículo 14. Y aquí habla de lo que yo debo hacer. Muchas veces nosotros sí le decimos al Señor lo que Él debe hacer, pero no estimamos lo que tenemos que hacer. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí habla de condiciones. Primero, me humillo delante del Señor, humildemente, renuncio a las cosas que antes yo creía que eran buenas, pero son malas. Renuncio a recordarlas con deleite o con coraje. Ya todo eso pasó. Delante de ti me humillo y quiero que lo que tú quieres que yo sienta, yo siento. Lo que yo debo pensar respecto de lo que viví, que así yo lo piense.
que eso me lleve a oración, una oración del Señor, yo me rindo a ti, del contraste yo me rindo a ti. No buscar tus bendiciones, buscar tu rostro. Miren que esto es bien interesante, porque a nosotros, muchos de nosotros por la cultura esta, pues el cristianismo más bien cultural, nos enseñaron a busca el milagro, no, busca el rostro de Dios, de un cara a cara con Él. Y sobre todo se convirtieron en sus malos caminos. Y convertirse en sus malos caminos es no solamente dejar de hacer, sino dejar de sentir como sentías por lo que hiciste mal. Eso, deja de sentir lo que sentías antes cuando hacías cosas malas. ¿Qué sentías? Ya no sientas eso. Entonces el Señor dice, yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Puede ser que yo esté recordando mal, pecaminosamente mi pasado y yo quiera perdón, pero dice el Señor que me debo convertir de mis malos caminos y Él perdonará y me sanará. En ese sentido, también tengo que tomar en cuenta lo que es deleite, pero vuelvo a repetir, lo repito, lo que me duele. Aquí vamos a hacer algo y a veces, ¿saben? Yo he notado, por ejemplo, hay parejas que pelean por cosas viejísimas, cosas que ya pasaron, que tienen años, que tienen calendarios, que tienen muchas hojitas de calendario. ¿Y por qué esas cosas siguen vivas? Ya pasaron en los calendarios, pero no han pasado en nuestro corazón. Vamos a Santiago capítulo 5 versículo 16. Esto es para incluso que haya cosas que ya no nos generen pensamientos y sentimientos pecaminosos. Y puede ser que también acciones pecaminosas. Para que tengamos recuerdos sanos de lo que vivimos. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto que tiene que ver con los recuerdos, es que de hecho las ofensas se vuelven recuerdos de nosotros. Recuerdo el día que me diste la espalda, recuerdo la vez que me ofendiste, recuerdo la vez que te pregunté por algo y me mentiste, y eso a mí me dolió. Pero mire que aquí vamos a ver, no solamente confiésame tu ofensa, yo te confieso también. Y yo te confieso lo que me ha producido esa ofensa. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Y saben que muchas veces nosotros tenemos que dar el primer paso. Nosotros que ofendimos, nosotros tenemos que cuidar de los nuestros y decir, yo quiero que me hables sobre algo que te voy a confesar. ¿Te acuerdas que yo te hice daño hace un tiempo atrás? ¿Cómo estamos con respecto a eso? Yo te confieso que eso estuvo mal. Te confieso que eso estuvo mal y sabes que a veces yo percibo que por eso hay roces en nuestro matrimonio, en nuestra relación. De hecho, preguntarle a la pareja, ¿qué te hice? Pero si la respuesta es en este momento nada, ¿qué tenemos pendiente? ¿Qué hay todavía allí que nos hace daño? Y oremos unos por otros, pero en un acto de no defender el pecado, porque la confesión es contrario a defender el pecado. La confesión es reconocer eso estuvo mal. Yo reconozco que eso estuvo mal, te pido perdón por eso. Ora por mí, yo oro por ti. Vamos a dejar esto aquí para que cuando recordemos, es más, para que agreguemos a la ofensa, porque puede ser que hasta a veces ese recuerdo llega porque alguien toca el tema. ¿Te acuerdas cuando tu esposo te hizo eso? Usted puede decir sí, pero eso ya no nos produce dolor, porque hubo un proceso de sanidad a través de que él confesó, yo confesé. Confesó que me ofendió, yo confesé que quise hacerle daño, que le hice daño, oramos unos por otros. Santificamos el recuerdo, lo llevamos a una limpieza. Hicimos santo ese recuerdo para enseñar a otros, porque no es olvidar, es enseñar para bien. Aquí vuelvo a recurrir a Pablo, que constantemente, eso lo vemos en el libro de los Hechos, más de una vez, él recordó lo que le ocurrió en Hechos 9, que fue que el camino a Damasco para hacerle daño a los cristianos, a esa iglesia primitiva, fue detenido por el Señor resucitado, lo derrumbó, lo dejó ciego, le mostró la verdad
y ahora no lo recordaba como, me acuerdo cuando yo era poderoso y hacía de las mías. No, recuerdo que estaba haciendo esto, el Señor me detuvo y ahora soy apóstol para los gentiles. Ahora soy anunciador para ganar gentiles, para Cristo, para las naciones. Entonces, en ese sentido, ahí yo voy santificando. No es olvidar, es quitar lo malo del recuerdo, es quitar el pecado del recuerdo, es quitar ese pecado que me vuelve a llevar a pecar. Un solo evento, un evento de a veces una palabra de 3, 4 segundos puede generar años de pecado. Cada vez que lo recuerdo con un corazón todavía lastimado, que no ha perdonado, porque para que eso también no me haga daño, yo tengo que perdonar, tengo que pedirle perdón al Señor por lo que me generó y perdonar a quien me hizo daño y bendecir a quien me hizo daño. Y al final de cuentas, como dice Colosenses 3:13, porque sí, lamentablemente podemos seguir ofendiéndonos y no está bien. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, porque todavía no sabemos hacer las cosas. Dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo perdonó todo ese pasado de tonterías, de exabruptos, de errores, de metida de pata y también de impurezas así que meditamos, premeditamos y ejecutamos. Si Dios mismo, el Hijo de Dios, Cristo, nos perdonó, así también hacer nosotros, para que los recuerdos no nos generen pecado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra. Tú quieres que tengamos recuerdos sanos. Tú quieres que tengamos recuerdos adecuados. Tú quieres que tengamos recuerdos que no nos hagan daño. Y para esto, Señor, ¿tú qué nos demandas a nosotros? Ciertamente, Señor, que ya dejemos atrás ese dolor, que dejemos atrás ese deleite, que dejemos atrás los sentimientos impuros. Y ahí es donde es hoy, Señor, si es necesario hoy, de inmediato, terminar este tiempo, tenemos que seguir orando y decir, Señor, perdóname, perdóname, Señor, porque cuando recuerdo aquello que pasó, peco. Vuelvo a pecar con el recuerdo. Recuerdo lo malo que hizo y me deleito. Pecado. Perdóname por eso. Recuerdo y vuelvo a tener coraje, rencor. Peco. Llévame a recordar con misericordia, con amor, con pureza, para enseñar a otros. En cuanto a deleites, no lo hagan porque eso estuvo mal. En cuanto a los rencores, no lo sientan porque eso está mal. Señor, gracias por esta palabra con la que hoy tú nos bendices, para que los recuerdos ya no nos lleven a pecar y para que sean limpios y para edificar a otros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, muchísimas gracias